Amigos de Red de Fútbol, el placer de saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición de ¿Qué pasa Inter Miami? En una semana histórica para el club porque estamos en la antesala de la primera final de conferencia para el Inter Miami. Será el sábado en el Chase Stadium en Fort Lauderdale frente a New York City. Estamos junto a Juan Ballesteros para hablar de ese gran partido. Pero antes de meternos en tema, como siempre les pido, suscríbanse a nuestro canal, póngale like a nuestros videos, los comparten, si pueden, si lo tienen activo le dan la función de hype, que también nos ayuda mucho, y por supuesto, bueno, los comentan para que entre todos sigamos haciendo cada vez más grande nuestra comunidad. Bienvenidos a la previa de la final de la Conferencia del Este. Juan, qué lindo que suena esto. ¿Cómo te Hola, va? Ale, Bienvenido. qué lindo ha sido todo desde que ganamos el pasado fin de semana en Cincinnati. Abrazo grande para todos los que nos siguen. Primero agradecerles, porque fueron un montón los del último video, los de la reacción al triunfo en Cincinnati. Estamos todos como eufóricos y bueno, nos ayudamos entre todos gracias a los que nos siguieron. Aquí estamos con la previa, Ale, con la información que nos va dejando a algunos días de la final, lo que está pensando Mascherano, les vamos a contar cuál podría ser el equipo. Bueno, hay muchas cosas para charlar de Nueva York, que es un rival sorpresivo y que viene de ganar siempre en condición de visitante, así que a no relajarse. Bueno, lindo para conversar, para charlar sobre lo que se nos viene. Bueno, y la alegría para el aficionado de saber que va a poder ver este partido en casa y que incluso si logra pasar este escollo, la final de la MLS Cup también sería en condición de local, teniendo en cuenta que los dos equipos que van a definir la Conferencia del Oeste, Vancouver Whitecaps y San Diego, terminaron por debajo en los puntos del Inter Miami. Esa es una gran noticia, pero claro, todavía no hay que apurarse, no hay que pensar en el partido del 6 de diciembre, sino que hay que pensar en este partido del próximo sábado frente a New York City, un New York City que sacó de la competencia ni más ni menos que al campeón de la temporada regular, sí, al dueño del Supporter Shields, a Philadelphia Union. Se vuelve a dar esto de la maldición del Supporter Shield, que la vivió el Inter Miami la temporada pasada. Recuerden que ganó la temporada regular, lo hizo con récord de puntos histórico incluso, y sin embargo se quedó eliminado en la primera ronda de la postemporada. Esta vez Filadelfia superó la primera instancia, pero en semifinales del Este pierde frente a New York City, un elemento más que demuestra aquello de la gestión de las temporadas, ¿no? Y por qué entendíamos que el Inter Miami llegaba mejor aspectado de alguna manera para los playoffs que en la temporada pasada, que venía con esa ilusión de haber pasado por arriba a todos los equipos en la temporada regular, que venía lidiando con algunas lesiones y bueno, fue sorprendido por Atlanta United. Este año la historia es diferente. Sí, por suerte. Juan. Da la sensación, Ale, que ese pedido que hacían Vizca y Voz, bueno, lo hacíamos todos, pero Vizca y Voz de forma como muy efusiva, casi pedido e ilusión a la vez, esperanza de que todo llegara en el momento justo de la forma indicada, ¿no? Y a lo largo de la temporada Inter, que por supuesto esta tarea no terminó, después será para un balance final, en caso de que no seamos campeones, qué balance es positivo y qué no, pero esperemos que no haya que hacerlo ese, que todo sea positivo. Pero lo que vos planteabas junto con Vizca era llegar al momento clave de la mejor forma. Y a lo largo de la campaña hubo muchos problemas, lo hablamos en todo el año. Problemas defensivos, problemas ofensivos, digamos, también incluso en la mitad de la cancha, problemas de salida de jugadores, refuerzos que no llegaban, esto que ocurrió en el medio del arribo de De Paul, que dio un cimbronazo en el vestuario. Y entonces, bueno, parecía que era difícil que todo llegue como debía llegar al cierre, pero da toda la sensación de que está pasando, es cierto, los triunfos siempre ayudan, cuando uno gana, lo dice Mascherano, todo es bonito, pero bueno, hoy lo escuchaba a Jordi Alba en su última conferencia de prensa en un entrenamiento y lo elogiaba mucho a Luis, cómo se dio la gestión para que Mascherano tuvo que hacer para sacarlo del equipo y cómo lo recibió Suárez y cuál fue su reacción. Como que da la sensación de que ahora, futbolísticamente y también en la interna, en el vestuario, en las relaciones personales del grupo,
que son como en cualquier grupo, ¿no? En todos lados hay roces, alegrías, mejores relaciones personales y peores, pero da la sensación de que llegamos a lo que puede ser la última semana, porque entre la semifinal y la final hay una semana, de la mejor forma posible, como Ale Figueredo y Don Vizca pedían a lo largo del año. Bueno, ese es un dato importante, ¿no? El equipo está súper compenetrado, sabe lo que se está jugando. Además está ese condimento extra que le agregan el anuncio anticipado de Busquets y de Jordi Alba de retirarse cuando termine el torneo. Y eso de alguna manera también es un ingrediente que desde lo emocional juega. Por supuesto que dependiendo de cómo lo manejen todos, puede jugar a favor o puede jugar en contra, pero creo que son elementos que no hay que dejar pasar. Pero claro, hay muchos argumentos para pensar que el Inter Miami llega en condición de favorito a esta instancia. Por ejemplo, la contundencia que ha mostrado en los últimos partidos, ese muy buen rendimiento que ha tenido el equipo de la mitad de la cancha hacia adelante y la fiabilidad que ha tenido en materia defensiva, acumulando 2 encuentros sin recibir goles. Además, la condición de local. Es cierto que el Inter Miami no ha sabido resolver algunas instancias claves, incluso jugando en casa, pero siempre es un elemento a favor. Vamos a meternos de lleno en un ratito en lo que puede ser la estrategia de Mascherano, pero hay que hablar del rival. Un rival al que, si bien lo goleaste la última vez que jugaste por temporada regular en New York, cuando jugaron acá no le pudiste ganar. Este es un equipo que te va a salir diferente a Cincinnati. Cincinnati en su casa salió a buscar el partido, salió a proponer, y el Inter Miami aprovechó muy bien el rendimiento de sus jugadores, la recuperación en la mitad de la cancha y un contragolpe explosivo que dio muy buenos resultados, sobre todo en el segundo tiempo donde se liquidó la historia. Pero claro, el planteo que va a traer New York City va a ser completamente distinto. New York le va a dar la pelota a Inter Miami, New York lo va a esperar y va a tratar de lanzar el contragolpe, y así lo han complicado muchos equipos a lo largo de la historia al Inter Miami. Inclusive el propio New York, que la última vez que se enfrentaron aquí, el partido terminó igualado 2-2. ¿Qué le pasa a New York para pensar que ha perdido potencial? Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Un par de lesiones muy importantes. La primera, la de Alonso Martínez, el goleador del equipo, no va a estar presente, se lesionó jugando por la selección de Costa Rica y es una baja muy importante. La otra es la de Andrés Perea, un volante que ha sido titular durante toda la campaña, que tuvo una fractura lamentablemente en uno de los duelos de postemporada frente a Charlotte en Carolina del Norte y que tampoco va a estar a la orden. Es decir, desde el punto de vista del potencial del equipo de Pascal Jansen, las posibilidades bajan sin estos dos jugadores. ¿Tiene jugadores muy importantes? Sí. Maxi Morales es un fenómeno, el rey de la asistencia en la MLS, marcó un golazo el otro día para darle la clasificación a la final del Este. Tiene Nico Fernández, otro argentino, un jugador que se adaptó muy rápidamente a la liga y al equipo y hoy es el abanderado futbolístico. Y tiene en defensa, bueno, al arquero de la selección de los Estados Unidos, a Matt Fries. Tiene a dos brasileños como son Thiago Martins y Raúl Gustavo, que se han consolidado. Tiene buenos laterales, es decir, no es un equipo sencillo, y entiendo que la dinámica y la estrategia y lo que pide el partido es lo que más le puede complicar al Inter Miami. Pero de todas formas, yo lo pongo por la condición de local, por cómo llega y por las bajas que tiene New York City, con un favoritismo marcado a favor del equipo de Da la Javier sensación, Mascherano. Ale, que Inter, algo que también venís marcando vos en las últimas semanas, tiene que dar un paso adelante también en esto que vos decís, como ir aprendiendo las distintas lecciones de lo que ocurrió en el pasado. La primera quedó claro, superar la primera instancia de playoff cuando la situación se volvió a poner complicada. Y en esta situación de que cuando vos sos líder, cuando vos sos el que tiene la predominancia de la pelota, la posesión, buscás el ataque, no ser castigado jugando en contragolpe el equipo rival. Algo diferente a lo que pasó en Cincinnati, porque acá en los contragolpes lo sacó el Inter, ¿no? Y se sintió cómodo. En una circunstancia en la cual yo no lo había visto al equipo muy cómodo, en la de esperar. Por eso a mí me asustaba
jugar como visitante. Un partido así como el de Cincinnati se vio en el duelo ante Nueva York, en el 4-0, mismo resultado, en el cual, ¿te acordás? Sale en una cancha muy rara de béisbol, en donde mirás y perdés todo tipo de referencias. Los primeros minutos, New York tuvo varias claras para adelantarse y falló en la definición. Después Messi le dio un pase bárbaro a Baltasar, Baltasar anotó el primero y el partido se abrió y lo definió Leo en la segunda parte. Entonces, digo, aprender la lección de estar bien parado en el fondo para cuando vengan esas contras, creo que el nivel de Falcón en esa situación puede ayudar mucho. Lo de Falcón en las últimas fechas es para convertirse, veremos cómo termina la historia, pero tal vez en el defensor más importante que se le haya conocido en la saga. Hablo de la saga, ¿no? Para no compararlo con Jordi, que también actúa como defensor, pero tiene otra función. Tal vez el defensor más importante de la historia de Inter Miami. Veremos cómo se resuelve la historia. Y después tener paciencia, ¿no? Porque Nueva York lo que demostró en el último partido frente a Filadelfia es una defensa que aguantó mucho en el segundo tiempo, un arquero que sacó 2 o 3 bárbaras cuando Filadelfia se le vino en el final del partido. Entonces, paciencia, tranquilidad, saber que el partido no se tiene que ganar desde el primer minuto y estar sólido en defensa para cuando vengan las contras. Un par de estadísticas que te gustan. Este 4-0 fue el único triunfo de Inter Miami sobre New York desde la llegada de Messi. En 7 partidos. No es que es apabullante la distancia. Cierto que en varios de esos partidos Messi no jugó. Estoy contando desde 2023. En esta temporada, en los que sí jugó en 2 ocasiones, fue el triunfo último que decías, y aquel 2-2, en donde el equipo era distinto. Repasaba la formación, Ale. Titular Toto Avilés y titular Fafa Picó, 2 jugadores que hoy prácticamente no tienen lugar en el equipo. Y fue empate en el último minuto. ¿Te acordás? Pase de Messi, gol de Segovia. A ver, corregime. Creo que Sí, fue señor. el debut en el Primer campeonato. partido de la temporada. Claro, fue el debut en el campeonato, o sea que queda muy lejos en el tiempo. A ver, recién hablaba y destacaba la ausencia de Alonso Martínez. ¿Y por qué me parece que es clave la ausencia de Alonso Martínez a favor del Inter Miami? Porque precisamente para lo que necesita New York, que es esperar y lanzar el contragolpe, era un jugador clave. Es un futbolista que tiene mucha potencia, que tiene velocidad y que tiene gol, que tiene definición. No tiene un jugador de las mismas características New York City para reemplazarlo y de esa categoría. Entonces, por eso, la propuesta va a ser de tratar de largar contragolpes, pero con otro tipo de jugadores. ¿Quién lo puede asumir? Bueno, Nico Fernández es un jugador muy veloz, ¿no? por supuesto, que ha convertido Hay muy dos buenos Nico goles Fernández. también. Hay 2 Nico Fernández ¿Cómo? en New York. No, hay 2 Fernández. Está Julián, Julián Fernández y Nico claro, Fernández, que los dos son claro. argentinos, correcto. Julián es el ex Vélez, es un zurdo muy bueno que juega a perfil cambiado, que ha marcado lindos goles también, pero el que tiene hoy la responsabilidad son los dos, son Maxi Morales que es y el ex Nicolás jugador de Fernández. San Lorenzo, Fernández Mercó. Y tiene otro delantero Exactamente, peligroso, Nicolás Fernández otro Marcó, que argentino, es Ojeda. Ojeda alternado, sí, en este caso es Agustín Ojeda, a diferencia del Martín Ojeda de Orlando City. Sí, son jugadores importantes, es un entrenador muy inteligente. Bueno, un dato llamativo de esta edición, ¿no? Los 4 finalistas de conferencia están dirigidos por técnicos debutantes Sí. en la Y liga. 3 son extranjeros, Tanto ¿no? Sorensen, el entrenador. 3 son extranjeros, ¿Cómo? me parece. 3 son extranjeros, el único americano es Mickey Varas, el exfutbolista, entrenador de San Diego. Después Sorensen, que dirige a Vancouver, Mascherano, que dirige al Inter Miami, y Pascal Jansen, que dirige a New York. Son la primera campaña dirigiendo en MLS y bueno, están llegando a la definición del torneo. Pero vamos a meternos en lo nuestro, vamos a meternos en lo que puede ser el equipo, porque realmente nosotros estamos muy felices con lo que fue el rendimiento de los últimos partidos, pero siempre cabe la pregunta, ¿qué pasa entre semana? ¿Cómo vienen los jugadores? ¿Cuál es la estrategia del técnico? Y si son esos mismos jugadores los que mejor se adecúan para el planteo del siguiente partido, porque no todos los encuentros son iguales. Y además recordando que en caso de igualdad se extiende a una prórroga de 30 minutos y, por supuesto, con una posible definición por penales si la igualdad se sostiene después de esos 30 minutos extra. ¿Qué ha pasado en la semana? ¿Cómo está el equipo? ¿Podemos concluir que va a ser el mismo 11 del otro día o Mascherano podría replantearse
algunos nuevos Bueno, una escenarios, buena Juan. noticia. La primera que tiene que ver con un jugador que terminó lastimado, que fue Noah Allen. A ver, discusiones o no de a quién nos gusta más o menos Allen, está claro que finalmente con él como segundo central, Mascherano encontró al hombre que ya eligió. ¿Por qué? Hubo varios movimientos ahí. Se jugó Luján, jugó Falcón a veces de 6. Entonces Allen se termina convirtiendo en el jugador elegido por Mascherano y entrenó normal. Entonces quiere decir que el jugador está disponible, que era una de las dudas una vez terminado el partido, pero ya no es más duda, no hay problemas, no Allen va a estar disponible. El que entrenó diferenciado, que uno puede decir podría recuperar su lugar, es Ian Frey, que no llegó bien de la situación con Jamaica, no pudo jugar, no pudo ni ir al banco, ¿sí? Digamos, no estuvo disponible en el partido frente a Cincinnati y están tratando de recuperarlo. Ahora, aunque recuperado, no estoy tan seguro de que Mascherano lo vuelva a incluir en el lugar de Weigand, que no hizo una buena campaña, pero hizo un muy buen partido frente a Cincinnati. Entonces, esto es lo que planteabas vos, Ale. Hay que llegar al momento justo. Y se lo vio muy bien a Weigand en la parte defensiva y también cuando se suma al ataque. Y a veces pasa esto, ¿no? Cuando el equipo mejora a nivel general, colectivo, los jugadores de forma individual, que no venían con buenos rendimientos, bueno, los hace subir la inercia, además de la mejora propia. Sí, yo ahí tengo un aspecto Uh -huh. para marcar. Yo no tengo claro si Frey está Hoy no, 100%, dudo que hoy esté no. 100%, hoy no, habrá que ver cómo llega el sábado, pero hay un factor que juega a favor de Frey, ¿no? Además de la continuidad que tuvo y etcétera, etcétera, que es la velocidad. Y en un escenario, como planteábamos, de posibles lanzamientos de contragolpe de New York, no es un tema menor, ¿no? Para un lateral que la apuesta sea tener a quien más prestaciones desde el punto de vista del Y es regreso te algo muy puede dar, ¿no? importante lo que planteás, muy importante, porque acá les contesto a nuestros amigos venezolanos que siempre nos escriben en los comentarios y son un montón, que se quejan de por qué Telasco Segovia, que la verdad hizo una buena temporada. Uno ve las estadísticas de Segovia, son buenas, hizo goles importantes, uno muy frente a Porto en el Mundial de Clubes. ¿Por qué no juega Segovia y perdió el lugar con Baltasar? Porque ¿qué vio Mascherano en las últimas fechas? Y hoy a Mascherano no se le puede discutir nada, ¿no? Porque nos trajo hasta acá. Que Inter tenía muchos jugadores posicionales, Telasco era uno, Luis Suárez era otro, es decir, los que juegan en una posición y difícil que vos los veas por distintos lugares de la cancha, que los juegos son de área a área, box to box, hay muchas transiciones, y entonces él veía que el retroceso fundamentalmente de Segovia no le daba al equipo lo que él pretendía, y encontró en Baltasar Rodríguez ese reemplazo. ¿De acuerdo o no? Ese es el análisis que hace Mascherano. Digo porque a veces los amigos venezolanos que nos siguen se hacen esta pregunta y uno lo entiende, porque uno, si bien quiere Inter Miami, siempre Ujú. el jugador de su país le puede gustar un poquito más. Entonces me parece que no, en ese sentido, jugadores como Telasco, como Suárez, que siempre fueron titulares y que podrían volver para algún partido, en este caso van a volver a empezar desde el banco de suplentes. La duda hoy es si Frey vuelve, entrenó diferenciado en las últimas horas, es decir, físicamente todavía no está, pero faltan algunos días para el partido, por suerte, y puede estar recuperado. Si está recuperado, bueno, el viernes le podremos preguntar a Mascherano si se quedará con Weigand o con Frey. Después, no hay. O sea, en buen romance, la única duda de Mascherano es Weigand o Frey en el lateral derecho. El resto sería el mismo equipo del otro Sí, día frente señor. a Cincinnati. Sí, señor. Ok. Planteemos el escenario de la ofensiva, ¿sí? Porque evidentemente la apuesta de Mascherano de poner a Silvetti el otro día junto a Baltasar Rodríguez. Nos detenemos en Silvetti porque es el que no venía siendo titular para sacarlo a Luis Suárez. También en este razonamiento de que podemos encontrar una estrategia distinta del rival y por lo tanto otras necesidades de tu parte, Silvetti donde mejor estuvo fue en poder explotar los espacios vacíos, es decir, jugó muy bien con cancha a favor, tanto en el contragolpe para su gol, tras la asistencia de Leo Messi, como para la salida rápida después de la recuperación de Jordi Alba y la asistencia que pone para el primer gol del partido.
creemos que, entendemos que Silvetti va a encontrar los mismos espacios frente a New York City. El planteo que le costó tanto hacer a Mascherano, de dejarlo a Suárez al banco, ¿lo vuelve a hacer o ya es un asunto cerrado, digamos? Esa tranquilidad que le dio Suárez con la respuesta que le dio al técnico y la buena actitud que mostró el uruguayo para con el plantel y para con el cuerpo técnico, ya lo cierra de la posibilidad de regresar a la titularidad. ¿Cuál es no te pido una opinión, sino cuál es la mirada que tenés desde la información que llega de El dentro del equipo club? no se va a tocar porque rindió, y es cierto que ahora no tiene o no tendrá Silvetti ante un equipo que va a estar replegado los mismos espacios que va a tener frente a New York. A ver, pero una situación parecida vivimos en el partido frente a Nashville, si se quiere, en donde Luis no jugó por haber estado suspendido y el rival también vino un poco a defenderse e igualmente se encontraron los espacios. Hoy a lo que apuesta Mascherano es principalmente una cuestión deportiva, que es que Silvetti entró y entró bárbaro, y además están muy sorprendidos en general, incluso hay una declaración pública de Jordi Alba al respecto, del entendimiento veloz y rápido que encontraron con Messi, ¿no? A ver, si bien son del mismo club de origen, Newell's Old Boys de Rosario, Silvetti está en la selección argentina en el Bueno, sí, no, pero tanto tiempo de diferencia. No, pero por eso te digo. Sí, ahí hay calidad, ¿no? Ahí hay calidad, evidentemente, ¿no? Y inteligencia para moverse dentro de la cancha. Tal cual. ¿No? Y además de esto que planteamos del nivel deportivo de Silvetti, que igual es partido a partido, no es un jugador consagrado en donde ya nos mostró todo lo que puede dar, ¿no? Día a día va a ir creciendo, además es muy joven, es un chico que no llega aún a los 20 años. Ojo que Scaloni, no estoy hablando de que llegue al Mundial, ni mucho menos, pero ya jugó el sub-20, lo hizo en buena forma, y Scaloni lo tuvo ahí en la lista para ir a España, con estas bajas que hubo con el partido con Angola, lo tuvo muy cerca. Finalmente no se dio, pero está observado como un posible prospecto para más adelante. A ver, yo creo que otra cosa que se acomodó, y en esto máximo respeto y aplausos para Suárez, es que el grupo se acomodó tras la actitud de Suárez una vez que fue informado de que no iba a jugar. Y vos sabés, Ale, que nosotros lo guardaron bien, lo guardaron muy bien, porque nosotros... Sí, sí. Bueno, y de hecho hablábamos el otro día como el posteo oficial del club, la única cara que incluye sí, pero vos, es la de por Suárez, supuesto. ¿No? Pero vos sabés que me parece, por lo que fui tratando de hilar, nadie te lo va a contar porque nunca te cuentan 100% todo, uno va hilando y cree más en uno en otro y en quien, bueno, siempre hay gente que les gusta contarnos cosas, pero Javier, si bien tenemos una buena relación, charlamos todo, no es el que me va diciendo lo voy a poner a Suárez, lo voy a sacar a Silvetti. Obvio, y además es una movida estratégica tan clave, ¿no? Esa fantasía que tal vez tenga el público no es así. A mí me cuentan que la decisión que al principio de semana la tenían pensada, iban y venían, se terminó resolviendo bastante rápido en la semana. Es decir, que cuando nosotros hacíamos el capítulo, creo que el jueves de la previa, y si no estaba decidido, estaba muy encaminado. Y nosotros seguíamos creyendo, hay que reconocerlo, que iba a jugar Luis Suárez. Fue un trabajo del equipo en donde se guardó la información, hubo todo y creo que eso le vino bien al grupo, porque Suárez no es que se enojó, se fastidió y dijo, me voy, a lo que sea, cualquier reacción que uno puede tener. No, pero primero no corresponde que lo haga, ¿no? Además, yo entiendo que también el mensaje que da Mascherano después del partido del otro día, que cuenta que fue una decisión difícil de tomar, pero que destaca cómo lo tomó Suárez, ahí también hay un mensaje muy inteligente del entrenador. A ver, yo no dudo que sea cierto, pero incluso si le hubiera puesto mala cara, es un mensaje inteligente de Mascherano de decir, Suárez lo tomó bien, Suárez colaboró, Suárez, y nosotros lo vimos en la cancha. Es decir, por momentos se paró al costado de la línea y daba algunas indicaciones. Y no es la primera vez que le pasa a Suárez, es verdad. Suárez fue impedido de jugar, a veces por el tema de la suspensión, le pasó tras la final de la Leagues Cup, le pasó en el último partido de la serie frente a Nashville con aquella sanción de oficio, pero viene con la experiencia de la selección uruguaya, ¿no? Es decir, en la eliminatoria, mientras estuvo
y en la Copa América cuando jugó no era titular. No era titular y el propio Bielsa, aun cuando Suárez se encargó de tirar una bomba atómica a través de ciertas declaraciones en la interna de la selección, bueno, el otro día Bielsa reconoció que Suárez fue clave en la Copa América, tanto cuando le tocó entrar como cuando no estuvo apoyando a los jugadores, aportando su experiencia. O sea, no es novedoso esto y me parece que habla del nivel de profesionalismo que tiene Suárez. Sí, sí, se me ocurre, y yo vuelvo a plantear, ojalá que no ocurra, pero vuelvo a plantear qué pasa con el plan B si el plan A no da resultado y cuánto le puede costar a Suárez, bueno, entrar con un partido complicado desde el punto de vista del resultado y con el equipo más cerrado. Es decir, ese es otro tema y es, como decíamos, absolutamente hipotético, pero sí da para plantearse, bueno, ¿qué impacto tiene esto en el futuro de Suárez? ¿En qué piensa él para su futuro? Porque es distinto para él cerrar el año sabiendo que era número puesto y aun cuando se estuviera hablando, todos entendemos que para el próximo año el rol de Luis debería ser distinto. ¿Por qué? Porque yo defendía a ultranza la titularidad de Suárez teniendo en cuenta lo que había alrededor, que no encontraba un futbolista para jugar en ese puesto con características similares, con la experiencia, etcétera, etcétera. Pero claro, si uno imagina que el plantel se va a reformar, entendemos que van a llegar jugadores que sí pueden estar por encima de Suárez en la consideración del puesto de centro delantero. Entonces, hay que ver cómo impacta esta decisión de Mascherano en las ganas de Suárez de seguir o no, si es verdad que, como todos entendemos, la oferta del club ya la tiene, que el contrato ya está en manos de Suárez. Tal vez le dé el impulso final para seguir. Eso hay que hablarlo con Luis. Ojalá lo podamos charlar en algún momento con él. Digo, encontrando un nuevo lugar en donde él se sienta útil, ¿no? Porque fue un año difícil para Suárez. Incluso dentro del grupo hay muchos compañeros de él que ahora lo miran porque Luis, digamos, como sufrió con la temporada, como nosotros sufríamos con la temporada de él también de ratos la sufrió, ¿no? Y uno veía gestos de frustración, algunos enojos en medio de los partidos. Y algunos me dicen que está hasta de mejor humor. Yo no sé si esto es verdad o percepciones de los... Y gestos tuvo siempre, ¿no? Gestos de frustración en la cancha tuvo aún en su mejor momento en el Liverpool, en su mejor momento en el Barcelona y en el mejor momento en la selección. Es su manera de vivir el fútbol, es decir, yo no creo que los gestos hayan sido solo producto de que se sentía bajo rendimiento. Los gestos aparecen cuando él no recibe de un compañero lo que él espera, que no quiere decir que esté bien, ¿eh? Pero le ha pasado muchas veces a lo largo de su carrera. Bueno, entonces, aquellos compañeros que cuando le daban la pelota y él no le gustaba cómo llegaba esa pelota y que recibían esos gestos de la frustración de Luis, que hay algo que no se le puede negar, es que es honesto dentro de la cancha lo que está sintiendo. Ahora dicen, lo venga hasta incluso mejor. A ver, ¿cómo será para la próxima temporada? Veremos. Yo me imagino un buen final para Suárez en esta temporada. ¿Viste? Esto es casi como una ilusión de una esperanza. Digo, ¿cómo terminó la Copa América? ¿Te acordás, Ale, en el 2024? Para ir a penales, creo que fue con Canadá, el partido por el tercer puesto, lo empató Suárez. Sí, el gol lo hace Suárez sobre el final. El gol lo hace Suárez sobre el final para llevar a penales. Yo creo que Mascherano puede dar su posgrado como entrenador en esta temporada si les empiezan a salir un par de cosas que para ser campeón también necesitas un poco de que... Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí no hay que apurarlo al técnico. ¿En qué sentido? El técnico, y lo mostró el otro día muy inteligentemente, tiene que poner siempre por encima el colectivo. ¿Sí? Siempre por encima del colectivo. La frutilla del postre para Jordi Alba, para Busquets, para Suárez, si se puede dar, bien, pero no debe ser una prioridad. Es decir, Mascherano tiene que estar pensando en el equipo, en lograr vencer esta final de la conferencia para llegar a la final del MLS Cup, y no debería estar pensando, bueno, si le da minutos a Suárez, en el caso de que vuelva a ser suplente y el partido esté listo. Es decir, me parece que son cuestiones completamente accesorias en las que el técnico solo debería entrar si la historia está completamente sentenciada, ¿no? Pero no planificar. No, pero yo no lo veo en ese sentido, sino en términos de que sea útil en un partido complejo.
como aquel partido que te hago referencia frente a Canadá, que Uruguay iba perdiendo 2-1, Suárez entra y empata el partido. En ese sentido, un Luis en donde si Nueva York, esperemos que no pase, pero son puertas de las posibilidades del fútbol, nos va ganando, es decir, es porque están haciendo un esfuerzo muy grande, digamos, no solo defensivo, sino, digamos, para conseguir el gol, digamos, tiene distintas dificultades Nueva York a lo largo del encuentro. En ese contexto, un posible ingreso de Suárez es un lugar donde yo lo veo mucho más positivo que lo que hablábamos antes de que él arranque como titular. Digamos, ahí sí vos estás defendiendo el resultado, estás ganando 1-0, suponete 2-1 de visitante, y te entra Suárez con su experiencia, con sus mañas, con todo, ahí sí sos defensor de New York, encima que aguantamos a estos tipos, ahora viene este de atrás, ¿no? Ahí sí yo veo una utilidad en la posible aportación de Suárez, que mi ilusión es que además se dé de la mejor forma, porque es un tipo que la merece. Porque el otro día entra, Leo le da un pase bárbaro y él define mal, cruzado, que se va lejos, y uno se da cuenta de que está, como hizo el gesto, ¿no? De enojo con sí mismo. Se le tiene que dar una a Luis este año, porque que no se le haya dado, hizo goles, está claro, ¿no? Pero no está en la temporada que él desea. Un gol acá, en un momento importante, te arregla la temporada, ¿eh? te arregla la temporada. Sin duda, así que bueno, ojalá porque es un tipo que la pelea. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ver qué nos depara este gran partido. Nosotros, por supuesto, dame el candidato, dame números, que la otra vez la acertaste. No, yo ya te dije, para mí el favorito es el Inter Miami, por el momento que atraviesa, porque es local, porque New York tiene algunas ausencias importantísimas. Yo siempre lo he dicho, cuando hay que decir que más o menos, no creo que sea un 80-20, pero me animo a poner un 65-35. Me gusta, un arriesgado Figueredo. Yo 60-40. Bueno, 60-40. Muy bien. Pero bueno, muy bien. Estamos parecidos. Es candidato Inter, digamos. Por un lado, es bueno porque todos festejamos el triunfo de Nueva York sobre Filadelfia para no ir como visitante. A mí me parece que entre Filadelfia y Nueva York no hay tantas diferencias. Digamos que terminó Filadelfia, hizo una mejor temporada, sacó un par más de puntos, entonces eso está claro que lo demuestra como que fue mejor en la temporada regular. Pero entre dos equipos, a mí Nueva York me parece un equipo peligroso porque tiene muchos jugadores sudamericanos y el fútbol sudamericano sabemos que se adapta mejor a circunstancias difíciles, ¿no? Muchos argentinos, están los dos brasileños en el fondo, hasta hace poquito estaba el uruguayo Rodríguez, que ahora, digamos, está en un nivel superior, ¿te acordás? Digamos, y dejó su cultura ahí, es decir, que me parece un rival no fácil, digamos, pero tampoco, digamos, para que Inter no sea favorito. Ahora también lo pone al Inter en la obligación de superar esta instancia, porque uno puede perder una final, ¿no? Si te toca Vancouver en la final, y es un rival durísimo, incluso más que San Diego. Y en un mano a mano podés perder. No sería el partido para perder para Inter Miami, para empezar a hacer el análisis de cómo fue la temporada. Así que es un escollo a pasar, y después, bueno, vemos, ¿no? Después vemos. Y también me gusta que San Diego... Sí, yo sé que sos muy exigente con el tema de los resultados y me parece que está bien, pero creo que la temporada le ha dado algunos hitos al equipo desde el punto de vista positivo, ni hablar el primer campeonato mundial de clubes, logrando una victoria, logrando llegar a la instancia de mata-mata. Esto ya es histórico, es decir, el equipo nunca había llegado a una final de conferencia. Es decir, hay cosas que yo creo que sirven para valorar. Yo creo, en lo personal, creo que ya zafamos del fracaso, ¿sí? Salvo que te golee New York City, obviamente. Yo creo que zafamos del fracaso. Yo creo que es una temporada aceptable ya, en la que por supuesto queremos más y queremos que el equipo pueda estar en la final, y cuando estemos en la final vamos a querer que salga campeón. Pero paso a paso, con tranquilidad, con la madurez que ha mostrado el equipo para resolver la última parte del año. De nuestra parte, Juan, el compromiso para estar el sábado pegadito al partido desde el Chase Stadium, buscando nuestro propio récord, ¿no? Porque también a nosotros nos gusta esto de superar las marcas de la gente que nos acompaña. Y claro, porque evidentemente los números marcan que a nuestro público le gusta ganar, ¿sí? Nosotros tenemos con el gurú, con Santiago González, nuestro hombre técnico y especialista que mira todo. ¿Y a quién no?
Bueno, ¿A quién no le gusta ganar? bueno, pero digo, pero viste que en nuestros países, cuando pierde tu rival, vos mirás por morbo. Sí, Acá cuando, hay mucho morbo, acá sí, es no, acá verdad, es verdad. sí, Es más, la derrota grande que nos llevó a nosotros a muchas sí, visualizaciones fue aquella con Rayados de Monterrey el año pasado. Y claro, porque ahí estaba el morbo de los de México que querían ver cómo el equipo había superado al Inter exacto. Miami, ¿no? Pero lo que pasa con nuestro público es generalmente cuando le toca perder al equipo, bueno, nos abandonan un poquito, porque ¿para qué agregar dolor mirando un episodio triste? Pero bueno, la idea es que estemos todos juntos, acompañando al equipo. Como dice Ale, es un momento histórico para el fútbol de Miami. Están un poco caros los precios, Ale, de las entradas, ¿eh? Bueno, pero No, no es pero están nuevo por eso, encima. ¿no? Eso no es nuevo y No, no por creo que vaya encima a de lo que cambiar. estaban habitualmente, ¿eh? Digamos, No, no, pero sí, entiendo, bueno, por eso, pero es una instancia cada vez más importante. entiendo, Y si vas a la final van a ser más caros, entiendo. obviamente. Te quiero decir que la política del club no ha sido una política de precios No, baratos, ¿no? entiendo, Nunca. Menos lo va a ser en una instancia decisiva. entiendo. Veremos, digamos, yo entiendo que la cancha va a estar llena. La situación en Miami, como en muchas partes del mundo, está difícil, a la gente le cuesta ganarse el dinero. Y claro, ir a la cancha, si vos te gastás $200 en la entrada, ciento y pico, 150, como puede estar ahora, son tres. Está clarísimo, Juan, Seguro. está clarísimo y Y nosotros aparte, lo hemos como es, marcado. Los precios son caros y es uno de los motivos por los cuales, lamentablemente, muchas veces no vemos uh-huh. estadios llenos. Pero sí entiendo que, siguiendo esa política, no voy a esperar que ahora haya precios más accesibles, Bueno, ¿no? marcarlo. Eso no, Marcarlo no lo nada más esperaba. para Es que el una club lástima. mantenga. No, no, por supuesto, y la gente lo reclama, la gente lo reclama, pero a ver, la mala noticia es que, por más que se levante la voz en ese sentido, la política del club está muy claramente definida. Y el próximo año, en un estadio que no es un estadio tan grande, porque uno tenía la ilusión de que el nuevo estadio, con un volumen de butacas más grande, podría cambiar la política de precios. Pero lamentablemente no estamos hablando No, de un estadio mucho más grande desde el punto de no, va a vista ser más cualitativo. bonito. Ojo, hablando de estas cosas, más Sí, bonito, sí, pero no más obvio. grande, Sí, sí. más funcional, si se quiere. Otra cosa que te cuento, está costando renovar algunos sponsoreos al club también. Digamos, aquellos que en otro tiempo invertían mucho dinero, bueno, lo están pensando de alguna forma más profunda. Digo, son cuestiones que nosotros no somos especialistas en marketing, no me voy a poner a hacer una consideración sobre eso porque no lo puedo hacer, pero bueno, son Por detalles supuesto. que me parece que el club tiene que mirar con atención porque algunas empresas que estaban muy cerca del club hoy, bueno, al menos revisan sus estrategias de cara al futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos al mejor de todos los tiempos. Bueno, muy bien. Antes de irme, hay un nombre para la próxima temporada y ya te vas. Facundo Mura, A defensor ver. de Racing. Sí, sí, lo leí, ¿Eh? sí. Sí, lo leí, sí, Es lo buen leí. jugador, ¿eh? Pero no está No, firmado no, no, todavía, ¿no? están en negociaciones. Oficialmente están en negociaciones. Es un buen jugador, juega de 4, puede jugar de 3. Ok, muy bien. Bueno, nos reencontramos el sábado desde el Chase Stadium. Ojalá que pudiéndoles contar que el Inter va a estar el 6 de diciembre jugando la Ojalá. MLS Cup aquí en Fort Lauderdale. Gracias, Juan. Como siempre en el final, pedirles que se suscriban a nuestro canal que es Red de Fútbol, que le den like a los videos, que los compartan, los comenten y le den hype para que siga siendo cada vez más grande la comunidad. Chao, Juan. Nos vemos en la próxima. Que pasen bien. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.